Presentación de la novela Ficciones quebradizas, de Adán Vivas. Expone el escritor Adriano Corrales Arias, en la Bodeguita Cultural en San Pedro, 30 de abril de 2020. Que la Bodeguita Cultural va a estar cerrada el fin de semana. Así que aprovechen esta noche con Adriano Corrales presentando el libro de Adán Vivas, que tiene un título muy circular: Las ficciones quebradizas. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, buenas noches. Estamos quiero agradecerle a Adán por la deferencia de invitarme a hablar un rato sobre su novela. Por vernos y a ustedes por venir en una noche tan violenta. Un fin de semana largo. La novela de Adán se llama Ficciones quebradizas. Creo que es un título muy apropiado. La novela tiene una dedicatoria que para mí resume en mucho la intención del proyecto novelístico del escritor y en ese caso de esta novela en específico. Leo la dedicatoria, que es una dedicatoria sui generis, ¿verdad? Generalmente los libros se dedican a personas o a instituciones, pero en este caso dice así la dedicatoria: al capitalismo salvaje que ha hecho de la ciudad un hábitat para la esquizofrenia. Esa es la dedicatoria. Y más adelante voy a detener un poco el contenido de esta dedicatoria. Y tal vez vale la pena también leer el primer fragmento, las primeras frases de la novela, el primer capítulo del primer apartado, que los académicos llaman el principio, porque para mí también ahí se puede resumir toda la novela. De hecho, podríamos hacer un comentario general y pormenorizado a partir de este inicio de la novela, el incipit que llama, el inicio. Dice así, empieza con signo de diálogo, una conversación. Hola, la carrera del futuro son las ventas. Nosotros ofrecemos un modelo innovador. Aunque sea profesional, tómenlo. Abriremos un posgrado para vendedores de milagros. Empieza en marzo. Y bueno, estamos terminando marzo. Y me llama la atención ese inicio, porque el posgrado para vendedores de milagros de alguna manera refiere a todo el contenido de la novela. La novela tiene una estructura bastante circular también. Toda la literatura de Adán, ¿verdad?, está dividida en 7 partes de la novela. Y también creo que vale la pena leer los nombres de estos capítulos o apartados o entradas, no sé cómo le podríamos llamar, de la novela, porque también los títulos de estos capítulos nos grafican estupendamente lo que la novela trae y lleva consigo. El primero se llama, ojo, la ficción de atrapar el aire. Segundo, el efecto dominó de perder la fe. 3. El apuro nunca da buenos consejos, o qué pasa cuando se quema el CPU del escritor. 4. Esto no es teoría cuántica,
sino el deterioro de este cuento. 5. El narrador absorbido por el caos. 6. La derrota es algo que te recorre adentro. Y 7. La inevitable violencia del reino. A mí me parece que los títulos de este complicado son apropiados para entender la propuesta que nos está haciendo el autor, no solo en términos literarios, en términos formales, sino por supuesto en los términos conceptuales o del contenido de la novela. Y ¿cuál es el espacio y el tiempo donde se ubica este singular preso novelístico de edad? Bueno, la novela sucede en un país llamado Malanga, que es, dicho sea de paso, el título de una novela de Adán Rivas, que tengo para mí es la que da inicio a esta saga de producción novelística que podríamos denominar ahorita un tríptico, ¿verdad? Y supongo que viene más todavía. Es decir, Malanga es el espacio donde suceden los principales acontecimientos de su primera novela y también de esta Ficciones Quebradizas. Solamente que esta en específico se ubica fundamentalmente en la ciudad capital de Malanga, que se llama Artificio. Artificio, ven que también es un título, un nombre para un sitio muy particular, porque también nos refiere a una biografía que de repente se ha convertido en eso, en un país que se llama Malanga. En esa ciudad Artificio vamos a recorrer y a estar básicamente en barrios de clase media y en barrios marginales. Y ya sabemos muy bien, bueno, no sé si muy bien, pero un poco acerca de lo que sucede en estos barrios. Algunos de clase media alta, clase media, y sobre todo en los barrios marginales, donde se aloja la violencia, ¿verdad?, el narcomenudeo, los habitantes más desfavorecidos del sistema al cual el autor le dedica la novela, justamente. Entonces, esto es una ciudad que de alguna manera se podría mapear también, y ese mapa de alguna manera nos conduciría, si lo pudiéramos hacer, a un artificio que tiene que ver con el artificio político, que tiene que ver con el artificio literario al cual estamos asistiendo. Entonces vean que la metáfora se va agrandando, se va desarrollando dentro de la misma novela, de nosotros los lectores. ¿Por qué razón? Porque hay un narrador principal que es Adán Rivas, pero que Adán Rivas no es el Adán Rivas autor, no es el escritor, es un narrador que es Adán Rivas. Pero a su vez Adán Rivas tiene una suerte de alter ego, que es el verdadero narrador. De hecho hay una disputa que se llama Rivas, el narrador Rivas, ¿verdad? Y a su vez Rivas tiene un alter ego al cual acude en sus momentos de tensión escritural, que es un escritor muy conocido por nosotros, bueno, porque de alguna manera estamos cerca de la literatura, que es un escritor argentino que se llamó Osvaldo Soriano. Seguramente ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Era además un periodista, un escritor muy importante, y el cual Rivas ofrece una suerte de culto a ese escritor, que incluso se le aparece en sus noches de insomnio donde está escribiendo y no encuentra la salida para muchas de sus ficciones. Osvaldo Soriano se le aparece y lo regaña, le dice: eso no es así, ¿por qué me estás copiando?, etc. Hay una discusión interesante, divertida, pero también espesa. Y si esto no es suficiente,
La editorial para la cual trabaja Vivas, porque es quien le publica sus ficciones, ¿verdad? Una editorial que tiene también un título similar, Comas Negras. Esta editorial le pone una suerte de guardián escritural o de policía literario, que es un ghostwriter, es decir, es un escritor negro. Es el escritor a destajo que muchos escritores tienen y muchas editoriales contratan para darle sostén a algún escritor mediocre que necesita apoyo imaginativo y escritural. Y entonces, en este caso, Vivas tiene que soportar a este escritor, ¿verdad? Que es un escritor fantasma que se llama Salomón de la Luz Chueca. Buen nombre, ¿verdad? Salomón de la Luz Chueca. Pero además, y esto realmente ya es como decimos popularmente, es como sacarla del estadio literariamente hablando. Vivas a sus personajes los trata de una manera bastante particular también y contrata a sus personajes. Es decir, igual que en una producción cinematográfica, el autor se va por los barrios marginales, por las clases, por los barrios de clase media, contratando a sus personajes, ¿verdad? Cuidan carros, chicas que se prostituyen, chicas que son empleadas de industrias, de instituciones, etcétera, 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 investigadores, policías, asesinos, criminales, pero que son contratados cual actores o figurantes de una producción cinematográfica para producir una película, ¿verdad? Son algunas veces comparsas o extras y algunos quieren tener protagonismo y entre ellos mismos se pelean por ocupar ese protagonismo y acusan al autor de que los está explotando. Es decir, aquí también hay una cadena metafórica que tiene que ver con las cadenas del trabajo real en una ciudad que se un poco ¿verdad? Entonces vean que la estructura novelística y el mundo narrado se las trae porque de alguna manera mimetiza o grafica la realidad social también, ¿verdad? Cómo se contratan a destajo un montón de gente o trabajadores independientes o lo que ahora llaman emprendedores que van desde que se pone la cafetería o una cafetería hasta el que cuida los carros, ¿verdad? Que es un emprendedor también en ese sentido. Entonces, aquí tenemos un narrador que se autoniega y que a la vez se reproduce en otros narradores. Adán Vivas, el alter ego, el ghostwriter y los personajes que toman la palabra, asumen la palabra porque no están de acuerdo con la trama o con el papel que ocupan en esa trama. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay un mundo social dentro del mundo narrado y hay jerarquías establecidas en términos de la producción narrativa, de la producción del texto. Eso a mí me parece un logro bastante importante, ¿verdad? Y en muchos casos, en la vida real, el mismo autor desencantado con alguno de sus personajes o porque ya no sabe qué hacer con ellos, los elimina. Y los elimina de la manera más violenta que ustedes podrían imaginar. ¿Verdad? Aparecen congelados de un rey del supermercado, se lanzan de un séptimo piso, en fin. Esos son los personajes con los cuales el autor diría: yo no camino más con los voy a eliminar. Y los elimina literalmente, ¿verdad? Entonces, la trama se diluye, pero hay un hilo conductor, ¿verdad? Por un lado tenemos un sitio especial dentro de la ciudad, que es lo que en la novela se llama la casa de los alucinados. Es una suerte de esos centros que acaban de inaugurar de cultura progresiva, ¿verdad? Para clientes, pero que en realidad las personas que ingresan allí
drogan, los intoxican y los utilizan para otros fines, ¿verdad? Para conseguir otros trabajos, para conseguir otras posibilidades de hacer dinero, ¿verdad? Como vender drogas, como hacer dinero falso, en fin. Ese es uno de los sitios o uno de los espacios interesantes. El otro espacio que va paralelo a este es la editorial, que estamos hablando de las editoriales Comas Negras, que es la casa editora de Vivas, pero que a la vez es un reflejo y un retrato del mundo editorial de la ciudad de Argentina. Un mundo editorial totalmente corrupto, político, ¿verdad? En donde el único fin que prima es necesitamos escritores que nos suban las ventas, eso es, ¿verdad? Al mejor estilo del bestseller. Y entonces Comas Negras es como una editorial de esas del primer mundo, pero con todas las dificultades y corruptelas de una librería, de una editorial de mundo, en este caso en Malán, ¿verdad? Por otro lado, hay un negocio que algunos de los personajes principales utilizan tanto con los que ingresan a la casa de los alucinados, como algunos personajes principales, que es el negocio del papel que se borra en 36 horas. Imagínense usted lo que es tener un papel que usted escribe y en 36 horas ya no hay nada. Entonces, es muy bueno sobre todo para el uso de abogados, notarios, ¿verdad? Políticos, funcionarios públicos, y para hacer contrataciones en donde después no queda ninguna huella, no queda ningún testimonio del delito, ¿verdad? Y claro que es un papel muy perseguido, es un papel que vale el mercado. Entonces, este juego está a la par de la editorial Comas Negras, y por otro lado está el negocio de vender monedas de tipo con broma, ¿verdad? Que hay una metáfora también bastante interesante. Probablemente nosotros los niños, no sé si todavía existe, recordamos algunos chicos que se fueron que además adquieren un valor en el mercado muy interesante. Y hay momentos en donde aparecen personajes que son, digamos, son una suerte de antropomorfización, ¿cómo se podría decir? Antropomorfización de animales, o más bien son personajes del reino animal. Bueno, ya no sabemos si el reino animal es tan noble. Mejor no digo lo que voy a decir. Lo cierto es que una de los personajes principales es una gallina, que además es la presidenta del sindicato de gallinas, que entra en una huelga nacional de, ¿cómo se le podría llamar? ¿Verdad? Cuando las gallinas ya no quieren poner, tienen un nombre. Entonces hay una huelga nacional de gallinas que no quieren poner, de gallinas por rojo, ¿verdad? Y eso es muy complejo. Y la presidenta empieza a negociar, ¿verdad? Todas la carta de intenciones que un buen sindicato tiene que hacer para representar a sus afiliados. Y esto realmente no solo es visible, sino que es apopioso, ¿verdad? Finalmente, no les voy a contar en qué termina la presidenta de este sindicato, ¿verdad? Que es de alguna manera expulsada del país. Le meten una trama y la expulsan del país y termina en un lugar muy lejos. Y no les cuento cómo termina. Pero vean ustedes las posibilidades metafóricas que va teniendo la novela. Y uno a veces dice, pero ¿qué es esto, verdad? Porque en cada capítulo a veces hay como relatos que pudieran parecer independientes y que no tienen de alguna manera por momentos una concatenación con los otros apartados o con los otros relatos del mismo apartado.
pero que al final, cuando uno globaliza la lectura, se va dando cuenta que cual puzzle o rompecabezas, si lo vas poniendo bien, logras armar toda la trama. Y la trama tiene un sentido bastante interesante, ¿verdad? Por eso esta es una novela más que polifónica, es una novela desmesurada, caótica como la misma ciudad, o tal vez más caótica que la ciudad, porque tiene que representar a esa ciudad que es la típica ciudad del renacentista postmoderna, ¿verdad? Totalmente cooptada por el mercado en todos los niveles y clases, legales, ilegales, clandestinos, violentos, violentísimos, etc. Es decir, una ciudad esquizofrénica, como la novela, que es una novela esquizofrénica, realmente. En el la novela no era por las identidades, creo yo, sino más bien por el fracaso de encontrar una identidad en un sistema que es totalmente violento, que raza, y que te devuelve más hacia el fracaso casi. No. ¿Aló? Es que ya no sucede. Bueno, ¿ya? No, ¿Ahora sí? Bueno, no se nos va a ver que no Dirección a su. Lo digo yo. Como si estuviera cantando. A ver, ¿cómo le digo? La premisa es que si estamos en un tiempo donde no hay verdades, porque han muerto los relatos, esta cargada y lo que son percepciones, lo que se narra polifónicamente lleve a concluir alguna verdad de parte del lector que se notó. De tal manera que hay hechos que se dicen y contradicen y personajes que tienen incluso dos caras o dos identidades o más, porque resulta que uno no termina por ser quien es, sino quien el otro ve que uno es. O sea, uno al final de cuentas es una cosa buscada por parte de cada ojo. Y de ahí sí quería hablar de la ficción del dinero, pero me faltaba un poco de teoría monetaria y entonces lo que hice fue básicamente bueno, dejando con el cuento de la escasez y la superabundancia y de cómo además todo eso entorpece a la gente y usa un poco de cómo sobrevivir la droga con lo que sea. En tanto que en otros lados hay poder concentrado como en el edificio donde está este Gonzalo Pasta, que es el tipo que tiene múltiples negocios, pero que supuestamente se suicida, pero aparece en otra parte con otra identidad y con otro cuerpo, etc. Porque hay gente que insiste que no está muerto. Exacto. Todo ello buscando que el afán es producir, poseer, tener, consumir, ascender socialmente. Y sin embargo, el sistema jala hacia abajo. No van a lograr la mayor parte. Casi todos fracasan hasta el autor. ¿Qué pasa con los personajes que son maleantes aquí, por ejemplo? Que van a enfrentar al narrador. ¿Por qué? Porque uno termina por decir ¿qué personaje puede ser auténtico o qué ser puede ser auténtico si no tiene una gota de rebeldía? O sea, si se acepta como es y ya le digo, me tocó ser mendigo y entonces aquí me quedo y hago el rol que cumple mi papel. No se piensa así mismo, etcétera, ¿o no? Ya se sabe que soy ateo, eso más bien tiene que ver agarrarse con Dios, ¿verdad? Pero la pregunta justamente que humaniza a ese tipo de personas que están un poco perdidas es por qué yo no quepo en otra parte, por qué tengo que estar donde estoy y no cambiar en mis espacios, lo que sea, alterar el orden o la vida. Y lo demás, si se quiere, toda la novela está cruzada por el mismo tema, que es el poder, el contrapoder, el cómo se cruzan las relaciones humanas y cómo, ya lo dijo Adriano, hay una jerarquización de las relaciones. Es que no sé cómo decirte porque no leí la novela y no podemos ir allá, no sé. ¿Cómo es?
sí hay una película de la pasión, De los bueno, la narrativa me decía un amigo que es un poco punk. O sea, y de alguna manera yo tengo preferencia por la desfachatez, por los autores tipo Boripiano, algunos que rompen los esquemas o que cruzan la realidad como una pesadilla, pero que no se mamuran. Eso es lo que procuro. Yo